y bienvenido al Centro Idealia. Un viernes más de reflexión. Hoy venimos a una nueva conferencia de nuestro ciclo llamado Preguntas arriesgadas a respuestas valientes. No, preguntas valientes a respuestas virtual y solidaridad real. Y es que hoy en día vivimos en un mundo, como se ve aquí, con un color un poquito gris, con muchísima tecnología. Es decir, tenemos móviles, tablets, ordenadores, estamos rodeados de tecnología. Y como el móvil es algo que llevamos, vamos, casi todos, y de hecho hay una cifra muy interesante, y es que hay más móviles en el mundo actualmente que habitantes. Es decir, hay más de un móvil por persona. Fijaros si estamos necesitados de este tipo de aparatos, que tenemos incluso más de uno. Algunos tienen más de uno, tanto que cubren toda la población mundial. El teléfono es algo que ha evolucionado muchísimo. Tanto que hoy en día tenemos contacto, o sea, tenemos conexión a internet, tenemos acceso a redes sociales, a nuestro correo electrónico, a todo. No sé si recordáis el famoso Nokia de 2310. Eran indestructibles. Totalmente indestructibles. De hecho, se encuentran algunos vivos todavía, con batería. Y parece que han sido tantos años antes, no obstante, salieron en el año 2000. Es decir, en un plazo de 17 años, todo ha cambiado a una velocidad de vértigo, tanto que hoy en día estamos muy llenos de tecnología y en una realidad virtual. Un dato más interesante. Este dato es muy preocupante y muy interesante a la vez. Comprobamos el teléfono más de 150 veces al día. La mayoría de las veces lo hacemos de forma inconsciente, simplemente lo cogemos, rápido vistazo, lo que en totalidad nos consume aproximadamente unos 177 minutos al día. Perdemos revisando el móvil muchas veces sin ningún sentido. Otro dato interesante es que un español medio, en este caso hablando de España, pasa al día 3 horas y 23 minutos con su teléfono. ¿Vale? Un poco preocupante. Y algunos están realmente tan enganchados al teléfono que no se imaginan su vida sin él. Lo necesitan. ¿Qué podemos decir como resumen? Bueno, las redes sociales, que es una de las funciones que más usamos en nuestro móvil y en ordenador, en la tablet, en todo. Y las 4 redes sociales que más se utilizan suelen ser Instagram, Twitter, Facebook y, por supuesto, WhatsApp, ¿no? A la semana perdemos o invertimos, ya como quiera verlo cada uno, 2,48 horas en Instagram, 2,13 en Twitter, Facebook un poquito más, sigue siendo la red social más utilizada, por supuesto, después de WhatsApp, en la que invertimos más de 5 horas. Así que, como veis, dedicamos mucho tiempo a los dispositivos relacionados con la tecnología. En resumen, ¿qué podemos decir? Que las redes sociales tienen algo bueno y tienen algo malo. Por un lado, como bueno, se puede decir que gracias a las redes sociales en general se han conseguido, por ejemplo, encontrar familiares que se habían perdido, o niños que habían nacido y no encontraron que se perdían a su primo o a su hermano, lo que sea, y gracias a las redes sociales se han llegado a encontrar no solamente familias, sino mascotas, que también, mascotas que se pierden gracias a la difusión que se consiguen encontrar. También ha abierto una puerta a una gran posibilidad de trabajos nuevos. Por un lado, relacionados con todo el comercio electrónico, redes sociales, también gente que se dedica al blog, a crear contenido y a publicar incluso lo que llevan puesto o dónde se van de viaje o lo que comen y consiguen ingresos gracias a eso. Pero también está la parte negativa. Por un lado, dedicamos tanto tiempo que empeora ya no solo nuestra salud física relacionada con la pérdida de sueño y, por supuesto, la postura. ¿Por qué? Anda que no nos quedamos muchas horas sentados de esta manera y todo, no lo puede decir nuestra médico, Alcina, que seguro que hay un montón de enfermedades relacionadas con esto. Y por supuesto algunas más preocupantes de las que no somos muy conscientes, como las que derivan de, por ejemplo, la utilización de geolocalización en los teléfonos. Muchas veces sin estar conscientes tenemos activada la geolocalización, sabéis lo que es, ¿no?, en el teléfono, y se pueden producir robos, se pueden producir un montón de cosas porque tenemos activado esa opción y nos pueden localizar con muchísima facilidad.
A continuación, vamos a poner un vídeo que refleja de forma muy divertida lo que acabo de contar. A ver... Editar un poquito. Sarah thought she met a perfect man. Cute photo of us. Let me thank you. Look what she got. Not festival. Was the perfect nightmare. What? Yeah, I'm not in social media. Oh, this can't be happening. I'm not festival. Can't find him anywhere. Yeah, I'm not in social Why media. is there one picture of his ex? They don't know what he did last summer because it's not on Facebook. He's untraceable. He's completely off the grid. A ghost, if you will. He's not on Insta, LinkedIn, or Pinterest. And if you think he's on SnapMap, you're crazy. I mean, the man has no digital footprint. He's never even had a MySpace. Who is he? Yeah, I'm not in social media. Maybe you might have an opinion on something. How do you voice it? I'm not supposed to just tell it to the nearest person. My face. I think it did it. Where's the comment section? I see nothing. Oh my god. Oh my god. None of the photos are filtered. Get out there, Sarah. Get out there now. Stop me, Sarah. Clearly, he is catfishing you. No. In reverse. Right, Sarah, do you even know what you have for lunch today? No, not gonna know. Unless I ask you. Think about it. You can't tag him. Does he even exist? Hi guys. Okay, yeah. Anti-social. Comes in Facebook, Twitter, Instagram. Y con este divertido vídeo damos comienzo a las preguntas. Lo volvemos, sí. Bueno, y con esta pequeña presentación, y con esta pequeña introducción, le damos la palabra a Jesús y a Dani, y con lo que acabamos de ver ahora mismo, ¿qué es lo real y qué es lo virtual? A ver, es que la pregunta es realmente complicada. Vamos a llamar real a la cualidad de algo que es verdadero, ¿no? Algo que es lo que es. Y vamos a llamar virtual a algo que parece que se asemeja a algo, pero no tiene por qué serlo. No sé si sabéis que la raíz etimológica de virtual es vir, que significa fuerza o que significa potencia. Es decir, esto nos da una pista de qué significa virtual, porque es algo que puede estar en potencia pero no tiene por qué manifestarse. Con lo cual se da un problema muchas veces de base, que es que lo virtual y lo real no coinciden. Yo os voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender y que no tiene nada que ver con la tecnología. Supongamos que nosotros pasamos por un comercio, vamos a poner una pastelería, ¿no? Y vemos en el escaparate croissant y pasteles, ¿no? Entramos en el comercio y pedimos pues ese croissant de chocolate que nos ha encantado, que tenía muy buena pinta en el escaparate. Y nos dice el señor del comercio, bueno, es que aquí no hacemos pasteles, eso solo es un reclamo, esto es una panadería. Bueno, pues entonces virtualmente es una pastelería, pero realmente es una panadería. ¿Me comprendéis? Muchas veces tenemos el problema de que la imagen que se proyecta no se corresponde con el fondo que hay detrás. Creo que este es uno de los problemas éticos, filosóficos que se pueden producir en el seno de las redes. A veces dedicamos tanta energía a lo virtual, dedicamos tanta energía a la imagen, a lo que vamos a proyectar, que nos olvidamos de lo que hay detrás, que es lo realmente importante. Todos sabéis que incluso existen perfiles ficticios, de los que luego podemos hablar un poquito,
que no responden en absoluto a la realidad. Entonces, ¿qué estamos proyectando? Creo yo que es la pregunta. Todo eso que mostramos en redes sociales y en los que, según los datos y las estadísticas, invertimos tanto tiempo, ¿se corresponde tiene un trasfondo? ¿Se corresponde con lo que somos? ¿Se corresponde con lo que sentimos? ¿Se corresponde con lo que soñamos? ¿Se corresponde con lo que anhelamos? Muchas veces hay gente, o nosotros mismos hemos proyectado alguna vez una imagen no exactamente como somos porque, bueno, nos da vergüenza o es la imagen que querríamos ser, pero no es lo mismo parecer feliz que serlo. No es lo mismo parecer libre que serlo, ¿no? Algunos de vosotros os podía aburrir mucho en esta conferencia, ¿no? Pero si hacéis un selfie con el compañero que tenéis al lado, decís, super conferencia el viernes de redes sociales. Pero todo el mundo va a interpretar que os habéis divertido mucho, pero no es lo mismo parecer que ser. Yo diría que virtual es parecer y real es ser. Interesante. Bueno, yo creo que Dani ha expuesto uno de los grandes temas, además de la filosofía, porque creo que todos los filósofos, desde Platón hasta Plutino, hasta los filósofos orientales, siempre se planteaban esa pregunta: ¿qué es lo real? ¿No? ¿Qué llamamos lo real? Con todo este tema, además de nuestras tecnologías que nos simulan un mundo, también tenemos un problema de qué aceptamos como realidad y qué es virtual. Pues claro, aquí nos podríamos plantear lo siguiente: realmente todo lo que no hemos generado como virtual lo llegamos a querer que forme parte de nuestra realidad. Pongo un ejemplo. Casi todos vemos cómo la tecnología nos ha desarrollado mundos virtuales, ¿no? O sea, tenemos la tecnología, videojuegos, ha creado una tendencia de tal calibre que las personas quieren que todo ese entorno virtual forme parte de su realidad. Querer vivir como se muestra en la ficción. Y eso es una distorsión de tu vida. Eso es incluso llegar a falsearte a ti mismo, porque estás externalizando todo lo que quieras ser. Y en realidad no estás provocando una búsqueda. Yo os cuento algo que me pasó en el Museo del Louvre, una anécdota, para que veáis hasta qué punto tenemos una percepción de las cosas no de una forma directa, sino a través de elementos electrónicos. Estaba en el Museo del Louvre, yo tenía la gente que me conoce lo sabe, tenía muchas ganas de ver la Gioconda y la Venus de Milo. ¿Por qué? Porque siempre lo había conocido por los libros, ¿no? O sea, nunca, sí, había leído cosas, no sé cuánto, pero nunca había tenido la oportunidad de contactar directamente con esa obra de arte, ¿eh? Total, la Gioconda, lo primero, ¿no? Tú entras al Museo del Louvre, está la Gioconda en una habitación, en el paseo de todos los renacentistas, y en una habitación está la Gioconda, repleta de gente. Pero nadie estaba observando la Gioconda. Os podría decir que el 70% o el 80% se estaba haciendo un selfie con la Gioconda. Sí, había cola para llegar hasta el principio y hacerte un selfie con la Gioconda, pero nadie se paró a observar esa obra de arte. Eso es lo primero que me chocó. Y lo segundo fue con la Venus de Milo. Con la Venus de Milo, pues yo llevaba ya un rato, llega la sala vacía, imaginaros la Venus de Milo para mí solo, ¿no? Total, que llega ahí y está contemplando la Venus de Milo. Y a todo esto, pasaba un rato y yo, oye, le voy a echar una foto, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que escucho un bullicio, y yo, algo ha pasado. Era una manada de turistas, un grupo que entraba, y cuando la gente vio la Venus de Milo, claro, imaginaros yo, así, digo, me han fastidiado la foto. Y conforme iban entrando, todo el mundo lo que iba fue, con la cámara en mano, echando fotos a la Venus de Milo, la que lo guiaba, aquí la Venus de Milo, vamos a ver esa otra. Y nadie se paró a contemplar la Venus de Milo. Y así con otras muchas realidades. Y esto me dio mucho que pensar. ¿Por qué? En dos cosas. Sobre todo por eso de qué realidad me construyo. Pero yo creo que esto es lo importante. Muchas veces nos construimos la realidad. O sea, las dos cosas que me planteé es, primero, vivimos a través de una pantalla.
vivimos a través de una pantalla, es decir, no tenemos un contacto directo con las cosas. Es decir, para contemplar, en el caso este, de una obra de arte, ¿qué es lo importante, la obra de arte o lo que esa obra de arte me transmite? Porque esa obra de arte transmite belleza. Si yo tengo filtros por delante, me estoy condicionando qué voy a captar, primero qué emana esa obra de arte y yo qué voy a captar. Porque el mensaje es de los dos, ¿sabéis? Hay un encuentro del emisor del mensaje y el receptor. Y ahí es cuando uno puede contemplar algo que expresa la belleza. Por lo tanto, ¿qué es lo importante, la obra o lo que expresa? Ahí dejo la pregunta. Porque así nos vamos a encontrar muchas cosas. Y lo segundo es el conocimiento superficial. Es decir, pasamos por todo de la vida, pasamos así de pasada. La uno de amigos, genial. Por ahí la ropa, genial, encantado. O sea, y entonces yo conozco realmente lo que hay, o simplemente me llevo una impresión, un barniz, y yo realmente qué conozco. ¿Cuál ha sido mi composición de la realidad? Ya probablemente sea un conocimiento bastante virtual, porque no hemos llegado a profundizar, o nosotros mismos nos ponemos filtros para conocer las cosas, para conocer realmente las cosas. No podemos penetrar, no podemos profundizar, nos ponemos límites. Lo que en un principio parece una herramienta se convierte en un obstáculo. Por lo tanto, creo que lo importante en esto que es lo virtual y que es lo real es cómo nosotros utilizamos determinadas cosas para realmente conocer o para conocer virtualmente, como explicaba. Pero yo creo que aquí nos podemos plantear muchas historias. ¿Cómo conocemos realmente? ¿No? Hay un ejemplo en relación a esto que dice. Hicieron un estudio respecto al tema vacaciones, ¿no? Y el estudio decía que los jóvenes entre 18 y 35 años eligen sus destinos de vacaciones en la actualidad en función de cómo va a quedar la foto en redes sociales. Sobre todo los, no sé cómo se dice, Instagramers, que es una palabra nueva que tenemos en nuestro vocabulario, eligen el destino de vacaciones por cómo va a quedar la foto, según lo fotogénico que es el destino y los likes y la popularidad que va a recabar. Es decir, que no se hace por la propia experiencia, no se hace por conocer el sitio en sí, sino que hay una lista de cuáles son los más fotogénicos. Por supuesto, el primero es Nueva York y el segundo es París, y la gente subió su foto, que digo yo que tendrá... Tercero el lunes. No sé, ¿cómo puede ser un rascacielos de Manhattan tan bello como un amanecer en Filipinas? O sea, que se sigue una tendencia puramente superficial. Fijaos. Y entonces, con este escenario, ¿cuál podríamos decir que es la necesidad de las redes sociales? ¿El porqué de las redes sociales? Gran pregunta. La verdad es que yo eso me lo he preguntado y he intentado buscar por todos sitios. Y bueno, creo que aquí hay una necesidad de comunicarse. Yo creo que desde el final del siglo XIX, de que se inventó el teléfono, que ya no es Graham Bell, por cierto, me enteré hace poco. Creo que desde que hay una necesidad de comunicarse, eso es evidente. Y ha habido una evolución desde entonces, ya no solamente a querer comunicarse con el que tengo al lado, sino querer comunicarme a larga distancia. Con la evolución del tiempo hemos visto que la comunicación ya no es solamente la distancia, sino la inmediatez. ¿Sí? Y eso obviamente responde a una necesidad. Pero claro, todo esto nos ofrece ahora mismo un gran número de oportunidades. Y eso es maravilloso. Es decir, podemos ver lo que está pasando online en China o en Japón. O nos podemos comunicar con un amigo que está en Chile, en la otra punta, en la Patagonia. Es decir, hay muchas posibilidades y eso es real. O sea, eso es una realidad. Pero al final, yo me hacía una pregunta. Os recuerdo que hace muchos años, el profesor Libraga, un filósofo del siglo XX, hacía una pregunta al respecto, con respecto a determinados avances tecnológicos o con respecto a determinadas cosas que planteábamos como necesidades. Él en un artículo planteaba, dice, genial, hemos conseguido, si lo que el hombre se proponga lo puede conseguir. Hemos conseguido hasta llegar a la luna. Pero eso nos ha hecho mejores personas.
¿no ha hecho mejores seres humanos? ¿Ha aumentado con eso la conciencia del ser humano con respecto a los que le rodean? Traslademos esa pregunta a esto de las redes sociales. ¿Cuál es la necesidad? Las redes sociales han respuesto obviamente a una necesidad mayor de estar comunicados, pero no ha hecho mejores personas. Yo creo que es un planteamiento muy interesante. Porque si responde a una necesidad, también ha de responder a un porqué. Entonces, claro, para comunicar, creo que también en este mundo de la comunicación surge un fenómeno curiosísimo. Yo no sé si habéis dado cuenta cómo en las redes sociales este exceso de comunicación también nos ha llevado a la radicalización de posturas. Es decir, el que, por un ejemplo, el que es ecologista es hiperecologista, pero tanto así que desea lo indecible para aquel que no es ecologista. Porque hoy por hoy se permite cualquier cosa, cualquier comentario. El que tiene una ideología política se refuerza mucho más en su ideología política y desea lo indecible a aquel que no opina como él. Por lo tanto, bueno, y ya no hablemos de elementos sociales como el tema del bullying o determinada problemática social que surge por el uso de estas plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, todo esto ¿ha respondido realmente a la necesidad que teníamos de comunicarnos? Creo que no. Y creo que la evidencia de determinados conflictos que surgen caen por su propio peso. Pero eso debería hacernos reflexionar si la necesidad de comunicar nos ha sobrepasado. Tanto que ya no tenemos la necesidad de comunicarnos, sino la exigencia de comunicar. Entonces yo creo que esto es una realidad que deberíamos replantearnos, porque entonces que no ha sobrepasado aquello que creíamos que éramos bien, no ha sobrepasado, se ha convertido en una dependencia, o incluso hasta, como decía Gaby, con determinadas posturas, determinadas actitudes, en una enfermedad. Sí, bueno, yo creo que asociada a esta necesidad de comunicación está el fenómeno de que el ser humano necesita agruparse, necesita buscar intereses comunes. Aquello de que el ser humano es un ser social, aquí tenemos algunos sociólogos, no lo pueden confirmar, no es una frase hecha, sino que es una realidad. Y creo que las redes sociales permiten que este espectro para agruparse, para unirse, para buscar intereses comunes, se amplíe. El tema este es en que yo creo que responde no solo a la necesidad de comunicar, sino a otras necesidades un poco más profundas, como son la necesidad de pertenecer a algo y la necesidad de identificarse con algo. Creo que detrás de esa necesidad está la pertenencia y la identidad. El problema es que las redes sociales solo pueden aproximarse a la cáscara de lo que es el ser humano, a lo más superficial. ¿Cómo puedes conocer a alguien realmente a través de una red social si nunca lo has mirado? Si no has visto en sus ojos, si no lo has visto sonreír, si no has tenido una conversación sincera con él, ¿no? No sé cómo decirlo. Si alguien nos preguntase, ¿y tú quién eres? ¿Qué le dirías? ¿No? Diríamos, pues soy hermano, soy padre, soy hijo, yo soy abogado, Jesús no sé qué, otro profesor, tengo estos proyectos, tengo esta idea. Sí, esos son aspectos de lo que somos, pero lo que somos es algo más. Hay algo más profundo detrás de esos aspectos. Es como si nos preguntan, ¿qué es el sol? Y decimos, pues es redondo, emite luz y por la noche está. ¿Eso es el sol? No, eso es cómo percibimos nosotros el sol. Pero el sol es otra cosa. ¿Me comprendéis? Y creo que algo interesante es que, según también la sociología, se está produciendo el efecto paradójico. Los seres humanos que están utilizando estos medios, que no dejan de ser medios, para sentirse parte de algo, para identificarse con otros seres humanos, están encontrando justo lo contrario. Se están desidentificando porque se vuelcan en una imagen que no responde
a sus sueños, a sus anhelos interiores, y también se están aislando, ¿no? Como decía Gaby, ¿cuánto tiempo pasamos delante de una pantalla o cuánto tiempo pasamos con el móvil? Yo un día hice un experimento por mi cuenta, ¿sabes? Iba por la calle y pensé, a ver cuánta gente parada esperando veo que no esté mirando el móvil. Ni una. Ni una, ¿eh? Aquí en Almería, os quiero decir, en las grandes ciudades. Entonces, quizás es que a veces, como decía Jesús, queremos externalizar estas preguntas que llevamos dentro. Estos anhelos, esto que estamos buscando, lo estamos vertiendo en un medio que no es el suyo. ¿Me entendéis? Como bien decía Dani, vivimos en un mundo mucho más comunicado, pero nos sentimos más solos, realmente la mayoría. Y ¿podemos decir que las redes sociales nos hacen más libres? ¿Hay libertad en las redes sociales? Yo creo que esa es la pregunta. La pregunta. Creo que depende. Depende. Y todo depende de nosotros. Es decir, ¿qué es el libre? ¿No? Yo muchas veces podemos decir, ser libre de hacer lo que me da la gana. Genial, muy bien. Pero nadie acepta, o es difícil aceptar, que en realidad, más que hacer lo que te da la gana, es que eres libre de actuar. Pero lo mismo que eres libre de actuar, tus acciones también eres responsable, y eso a veces es difícil de admitir. O uno no quiere en esa libertad aceptar las consecuencias de tus acciones. Todo el mundo actúa libremente, en apariencia, o por lo menos eso creemos. ¿Por qué? Fijaros, yo creo que preparándonos la charla y cuando hablábamos los tres, era algo tremendo, todos los montón de mensajes que nos hemos encontrado, artículos de prensa, de los propios creadores de las redes sociales, de cómo se estaba utilizando para manipular. ¿Sí? Pero claro, la manipulación es algo muy sutil, porque en realidad lo que te hacen es orientar, porque tú eliges libremente. ¿Vale? Pero lo que hacen es crear una tendencia. Creo que la manipulación es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, porque sobre todo cuando utilizamos ahora lo que más preocupa, porque ya que ha sido flagrante el tema de las noticias falsas o los fakes, ¿no? Los fakes. Cada mes muere un famoso. Tú lo podías comentar después, pero es verdad, o sea, siempre pasa algo. Y ahora, bueno, con determinadas campañas políticas y tal, no importa el qué. Lo importante es decirlo, es decir, si es buena la noticia, si es mala, da lo mismo. Se crea confusión. ¿Se crea confusión? ¿Se crea confusión o se crea una orientación? Se crea una orientación de pensamiento. Y eso es una manipulación. Se manipulan. Pero además, fijaros qué cosa muy interesante. Esto no es algo nuevo. Es decir, nosotros que las redes sociales, no, esto se lleva haciendo desde mucho tiempo. Lo que pasa es que de mucho tiempo por eso los servicios de inteligencia lo conocen a la perfección. Si tú quieres desinformar, crea información dirigida hacia un sitio. ¿Sí? Crea una historia, crea un algo, y ya, como existen corrientes de opinión y medios de difusión, quien no tiene un pensamiento crítico, pues va a seguir esa corriente de opinión. Cuanto más información, más desinformación. ¿Sí? Qué contrariedad, ¿verdad? Pero es así. Es así. Cuando además tenemos noticias que cada cuánto recibís noticias en el móvil, o mensajes de WhatsApp, o mensajes al segundo, minuto, es un bombardeo alucinante. Ese bombardeo, fijaros, desde esto está muy estudiado por los psicólogos, ¿qué nos provoca? No pensar. No nos da tiempo a pensar. No nos da tiempo a asimilar la información, pero esa información ya nos la hemos tragado, ya ha creado una tendencia. Y al crear esa tendencia ya nos dirige hacia un sitio. Y eso está súper estudiado. Fijaros, esto da una historia que ya lo hemos comenzado, la externalización del pensamiento. El pensamiento crítico no da tiempo, porque no hay tiempo para pensar. Hoy estaba tomando un café con Sebastián y lo comentamos, ¿verdad, Sebastián? En el Facebook. Tú colgas ahora una cosa en Facebook y a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana, en una hora, no tienes pantalones de encontrar lo que alguien ha publicado.
en tu muro, ¿vale? Y se supone que son tus amigos. Y no tienes, ¿dónde las has colgado? Hace una hora. Bueno, o sea, olvídate, me estás hablando de algo, ¿sí? Bueno, imaginaros eso con lo que recibimos por todos los medios. Es una saturación de tal manera que nuestro pensamiento, sin querer, lo hemos externalizado. Por lo tanto, ahí se crea una corriente de opinión. Y lo que en apariencia era libre, ya está dirigido. Es decir, hay una libertad, digamos que dirigida, ¿sí? No es una libertad elegida, sino dirigida. Si a esto le añadimos todo el rastro digital que dejamos por las redes, todas las bases de datos, porque bueno, todos lo habéis escuchado, ¿no? Google, ahora todos tenemos un Android, si no hay que tener un Apple, si no tenemos no sé qué, pero dejamos un rastro digital, ¿sí? Antes Gavin hablaba de la geolocalización, dejamos un rastro. Pensad que hay compañías que todo eso se lo quieren, que es lo que se conoce como el Big Data, ¿no? Lo habéis escuchado hablar del Big Data. ¿Qué se hace con eso? Crear un perfil, una tendencia, para después, en un momento dado, comprar, dirigir una opinión, dirigir hacia algo. Entonces esto sobre todo, claro, dice esto, joder, nos están manipulando. Depende, si te dejan manipular, sí. Si no te tomas tiempo o tú mismo eres consciente de que está pasando a tu alrededor, pues vas a ser más libre o menos libre. Porque al final es eso, somos libres. De todo depende de la libertad de pensamiento, de la libertad de nuestra idea. Si somos libres de pensamiento y nuestro pensamiento no está dirigido, y para eso tenemos que ser conscientes, tenemos que ser críticos con nosotros mismos, con nuestra idea, porque la idea evoluciona. Nuestra idea, nuestros conceptos evolucionan. O sea, no es lo mismo lo que yo pensaba hace un año que lo que pienso ahora, es lógico, es normal. Pero también si además uno se cuestiona y dice, oye, ¿estaré en lo correcto? ¿No será que a lo mejor me estoy pasando? Eso es pensamiento crítico o constructivo también con uno mismo. ¿Y las redes sociales nos dan o nos quitan la libertad? Pues depende. Depende si es cierto todo esto, obviamente todas las corrientes de opinión nos dirigen hacia un sitio, porque yo me pregunto una cosa. ¿Quién dice que es la opinión pública? Porque a mí jamás me han preguntado, en mis 41 años de vida, jamás me han preguntado qué opino sobre un tema, jamás. Pero todos los días me encuentro la opinión pública. Y de mis amigos tampoco, ¿a ti te han preguntado? Yo tengo opinión, pero no es pública. Entonces, ¿quién dice la opinión pública? Por lo tanto, creo que la libertad depende de cada uno. Y es que hay que tener en cuenta, a mí me gusta ser muy taxativo con esto porque la pregunta es muy complicada. Realmente no se referiría solamente a las redes sociales, sino a todos los medios en que nos podemos sentir manipulados en una sociedad como la que vivimos. Yo no soy muy taxativo porque todos utilizamos estos medios. Nosotros estamos en el Centro de Idealia, aprovecho para deciros que el Centro de Idealia tiene un Facebook, una web que podéis visitar. El tema está en cómo se utiliza ese medio. En las redes sociales todos somos productores de información y la información es sin filtro. Todos podemos poner la información que queramos, ¿no? Con lo cual puede ser errada o puede ser directamente falsa. Es el fenómeno del que hablaba Jesús, no sé si es fake o fake, o los dos. El fake, ¿no? Hace un tiempo estábamos tomando café, estábamos desayunando y mirando algunas publicaciones, digo, Jesús, ¿sabes que ha muerto Will Smith? Y me dice, uy, sí, hay que ver con lo joven que era, ¿no? Y al rato vimos que efectivamente era un fake, que era mentira. Pero la cosa era un poquito más grave. Hubo un caso sonadísimo en Facebook, y es que se hizo un experimento en 2012 donde manipularon los muros de 700.000 usuarios y a la mitad de ellos les filtraban para mostrarles menos noticias positivas, para que vieran más noticias negativas, y al contrario a la otra mitad. ¿Me comprendéis? ¿Qué pasa? Que comprobaron a lo largo de una semana que los estados, los comentarios de la gente que había visto muchas noticias negativas eran un poquito más depresivos. Y al revés, los que habían visto muchas noticias positivas eran más alegres, estados más esperanzados, ¿no?
claro, Facebook dijo, bueno, es que esto es un experimento para mejorar el algoritmo, ¿no? Para hacer de Facebook una herramienta mucho más eficiente. Pero imaginarlo en la vida real es una locura. Esto es como si yo tengo un martillo, ¿no? Y le doy a Jesús en la cabeza, ¡pum! Y Jesús, hombre, le digo, no te enfades, estoy experimentando si el martillo es lo suficientemente fuerte o no. ¿Me comprendéis? Hay una a mí lo que me parece increíble de esto es que hay una triple manipulación. Por un lado, manipulan tu libertad de decidir, porque tú no has consentido, no has elegido consciente y voluntariamente participar de esto. Por otro lado, hay una manipulación de tu libertad de sentir, porque te están infiriendo diferentes estímulos para hacerte llegar a un estado emocional. Y por otro lado, hay una manipulación de tu libertad de actuar, porque lo que buscan es modificar el comportamiento. En este caso, los resultados no fueron muy graves, pero realmente si lo trasladamos al terreno ético, los efectos son francamente graves. Yo creo que no se equivocaba mucho Platón, todos seguramente habéis estudiado en el instituto a Platón, ¿no? Y sabéis que él hablaba de esta manipulación social en el conocido mito de la caverna, ¿no? Donde había unos prisioneros que estaban encadenados inconscientemente, donde unos señores lo obligaban a ver unas sombras proyectadas en una pared, y solo podían ver esas sombras. Lo que pasa es que esta caverna parece ser que se va actualizando, ¿no? ¿Y si a veces los muros son esa pared? ¿Y si a veces los prisioneros somos los usuarios y los que manejan el cotarro son esos amos de la caverna que decía Platón? Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer pequeñas cosas, ¿no? Ya que hablamos de Platón, podemos hablar de Sócrates, que era su maestro. Creo que, bueno, es muy divertida una anécdota de Sócrates que dice que cuando alguien se acercaba a preguntarle, a comentarle algo, a darle cualquier información, él la hacía pasar por un triple filtro, ¿no? Porque, mira qué cosa, existían los filtros antes de Instagram. Entonces, la hacía pasar por un triple filtro. Primero le preguntaba, ¿es verdad? Bueno, pues no lo sé. ¿Es bueno? Hombre, no, muy bueno no es. ¿Es útil para alguien? No, no te va a servir para nada, pues no me lo digas. ¿Comprendéis? Esto podríamos hacer nosotros con lo que vertimos en nuestras redes. En realidad lo podríamos hacer en cualquier situación de la vida. ¿Beneficia a alguien? ¿Sirve para algo? ¿Expresa lo que somos, lo mejor de nosotros? Si nosotros ahora con las redes tenemos la capacidad de dar mayor alcance y difusión a determinados elementos, elijamos consciente, prudente e inteligentemente los elementos que vamos a lanzar al mundo, ¿no? ¿Qué queremos compartir? ¿Qué queremos mostrar? Sí, es evidente que las redes sociales influyen a nivel de individuo, a nivel de comportamiento personal, pero ¿podríamos decir que influyen en el avance social? ¿Cuál sería el impacto? ¿Se pueden generar movimientos sociales a través de las redes sociales? A ver, yo creo que la influencia de las redes sociales en cómo va evolucionando la sociedad es patente, es clarísima. De hecho, hay cosas muy sencillas en las que no nos damos cuenta que ya estamos cambiando. Una de las cosas que advierten los lingüistas es, ojo, que los códigos de comunicación, los códigos de lenguaje están variando. Están variando en muchos sentidos, ¿no? Esto que escribimos por WhatsApp, que si tuviéramos que leerlo literalmente sería, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abreviando, empobreciendo el lenguaje. O estos términos que son verbos nuevos que nunca habíamos utilizado hace 10, 15, 20 años. Googlear, WhatsAppear, Instagramer. ¿Qué es un Instagramer? ¿No? Creo que esa es una de las grandes modificaciones. Al modificarse el lenguaje, se modifica la forma de pensamiento, o al revés. El hecho de que el lenguaje sea más simple, quizá quiere decir que estamos simplificando la forma de pensamiento. A mí hay un dato que me pareció muy curioso, y es que, según un estudio que hizo un instituto que se llama The Independent, el lenguaje que utilizaban las empresas para vender sus productos en redes sociales
era un lenguaje más o menos del nivel de un niño de primaria. Y os digo la verdad, me sentí insultado. Me sentí insultado porque es un mensaje lanzado a una mente infantil, no suficientemente hecha, impulsiva. ¿Me comprendéis? Otro dato curioso es que tardamos poquísimo en hacernos un juicio sobre las personas. Hay una estadística que dice que tardamos 40 milisegundos en hacernos una idea de cómo es un ser humano por su foto de perfil. Es una locura. ¿Cómo se puede conocer a un ser humano? Pero ni en lo más básico. Y sobre todo con la cantidad de filtros que eso lleva, ¿no? ¿Dónde está la realidad? Pues enterrada debajo de todos esos filtros. Eso por un lado. Luego por otro está la aparición de nuevas categorías, no sé cómo explicarlo, de nuevas categorías de seres humanos en relación, de nuevas categorías de relaciones. Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares, todos tenemos compañeros y ahora todos tenemos followers, es decir, seguidores. ¿Habéis dado cuenta de lo importante que es para la gente joven que lo sigan en redes sociales? Eso es lo que marca tu éxito de cara a la galería. Y al mismo tiempo se da el fenómeno contrario, el anonimato. Hay una cantidad enorme de perfiles falsos que se escudan en el anonimato para no mostrar, ¿cómo decir? Para no dar la cara con lo que quieren decir. Ni siquiera hay que tener un perfil falso, es muy fácil hacer un monólogo en redes sociales, ¿entendéis? Yo ahora pongo mi párrafo en Facebook defendiendo los intereses de la hamburguesa de soja, porque me encanta, ¿no? Pero no es lo mismo eso que tener una conversación de ser humano a ser humano, que tratar de comprender lo que quiere decir, que tratar de llegar al fondo de lo que te está diciendo. Es muy diferente. Lo que sí es cierto es que todo este fenómeno de las redes sociales, como decía Jesús antes, hace que la difusión sea mucho más rápida, bueno, mucho más rápida, no, inmediata, y que tenga un alcance enorme. Esto también lo ha dicho la sociología. Cualquier movimiento ahora es más conocido porque fronteras que antes había, como la geográficas, las étnicas, etcétera, etcétera, están un poco diluidas, ¿no? Con esta globalización están totalmente diluidas. Pero claro, la pregunta es si el alcance es real o solamente virtual. Es decir, si yo defiendo los derechos de los animales, basta con que dé un like a las publicaciones que aparecen en mi muro y ya está. Eso puede cambiar la conciencia del ser humano respecto de estos compañeros que tenemos en la vida que son los animales, por ejemplo. Si yo pongo en mi estado de Facebook buscando la felicidad, ¿no? Me queda así como muy poético, y luego no hago nada por encontrarla, eso está cambiando, como decía Jesús, como decía el profesor Libraga, en algo al ser humano. Confucio, por ejemplo, decía hace miles de años, Confucio era un filósofo chino que merece la pena que estudiáis. Bueno, lo que estáis haciendo el curso de filosofía, si no lo has visto, o si no lo habéis visto, lo vais a ver. Confucio decía que la política, no os asustéis por el término, era el arte de unir a las sociedades, de llevarlas a un objetivo común, a la realización. Hoy en día tenemos un mundo donde sabemos lo que está pasando en cualquier lugar. Sabemos lo que pasa en Siria, sabemos lo que pasa en Brasil, sabemos lo que pasa en Corea. Pero tener toda esta información, saber lo que está pasando, nos está cambiando. Hemos avanzado en esto, estamos más unidos, como decía Confucio, estamos viviendo la fraternidad, hemos conseguido eliminar las desigualdades de clase, los racismos. Habría que ver si seguimos siendo en lo social excesivamente virtuales y hasta dónde hay que transformar ese alcance virtual en un alcance real. Hasta dónde hay que vivir lo que compartimos. ¿Me comprendéis? No sé, ya que decíamos Confucio, pues vemos, nos aparecen estas publicaciones tan bonitas en los muros de Facebook, ¿no? Donde hay educación no hay distinción de clase, de Confucio. No me lo he inventado, es una frase real de Confucio.
ah, qué bonita, la comparto, la utilizo de estado, pero ¿la comprendes? ¿Estás intentando saber qué quiere decir o qué quería decir? ¿La vives? Quizás no hay que poner tanto el acento, como decía Jesús, en comunicar, sino en qué comunicar. Bueno, yo, la verdad es que a mí, ahí, por agregar algo, la verdad, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice y sobre todo también porque creo que, parece que esto, creo que estamos siendo críticos, ¿no? Porque creo que cada momento de la humanidad refleja sus defectos y sus virtudes, fijaros, ¿no? Defectos y virtudes, luces y sombras, a través de los medios que utilizan, ¿no? O sea, digo, los medios que nos pesan son la economía, la comunicación, la tecnología, ¿no? Son como elementos. Y creo que a través de eso se manifiestan luces y sombras, ¿no? Hay luces, por supuesto, desde el punto de vista social, y creo que hemos conseguido grandes cosas como humanidad, ¿no? Hemos logrado integrar a gente que hace tiempo probablemente no tuvieron una oportunidad de trabajar o de desarrollarse. Y hemos quitado barreras a esa gente, ¿no? Y eso está muy bien, ya está fantástico. Pero claro, creo que todavía el hecho de que hayamos conseguido cosas, lo que no debe hacer es que nos envanezcamos como sociedad y fijaros, ¿no? Lo bueno de todo esto es que el hecho de estar hipercomunicados también nos hace tener una construcción de la realidad global, ¿sí? Y no solamente ver lo que tenemos localmente, sino también tener una realidad global. Y eso también nos hace darnos cuenta de cuáles son las grandes tareas pendientes. Porque tenemos como sociedad e individuos, porque parece que la sociedad es algo aparte de mí. Es decir, la sociedad es la suma de individuos, nosotros estamos en el mundo, somos parte del mundo, por lo tanto también tenemos que dar, creo que nuestra respuesta al mundo y también nuestro compromiso con el mundo. En este tema del avance social todavía tenemos grandes retos, muchos retos, y creo que Dani lo ha puntualizado antes, porque si es verdad que hemos conseguido grandes cosas, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué hay veces tanta insatisfacción? ¿Por qué hay una búsqueda desesperada de la felicidad? ¿No? Y me ha encantado lo que ha dicho Dani, porque yo creo que eso es, si antes hablamos de la externalización del pensamiento, ahora hablamos de la externalización de la felicidad. Y de porque ya no es que sea feliz, tengo que aparentar que soy feliz, aunque no lo sé. ¿Sí? Todo dependerá de los likes, de los que me comenten y tal, pero yo estaré hecho un desastre, un vendo, pero oye, vendo que mi vida es perfecta, ¿no? Creo que es terrible el caso de la chica esta que era una modelo, influencer, ¿no? Influencer, que una modelo que se suicidó. Y su perfil daba la vida perfecta, es decir, todos los jóvenes incluso la admiraban, tenían miles de seguidores, pero la vida de esa muchacha era un desastre, o por lo menos por dentro estaba desesperada, tanto que le llevó al suicidio. Lo cual algo es terrible. Y fijaros, preparándonos, me encontré una frase de un americano que no conocía, un tal Arthur Schlesinger, no sé si lo he dicho bien, que decía algo que me ha llamado mucho la atención. La ciencia y la tecnología revolucionarán nuestras vidas, pero la memoria, la tradición y el mito enmarcan nuestra respuesta. Creo que hay una parte que no hemos dejado. Hemos puesto mucho el acento en un sitio y ahora nos falta, creo que una gran parte del avance social, y probablemente los medios que tenemos nos puedan ayudar, es un poco de trascendencia para con nosotros mismos, hacer un poco de camino interior. Si hemos hecho un camino exterior, ahora hace falta también caminar hacia él. Y para eso nos hace falta eso, un poco de sentido de trascendencia. ¿Por qué de las cosas? Ir a lo profundo de nosotros mismos, darnos cuenta que hay partes que todavía no hemos explorado, no nos hemos metido mano dentro de nosotros mismos, ¿sí? No hemos indagado qué nos inquieta realmente, o no hemos externalizado con el compañero que tenemos al lado, oye, a mí lo que me preocupa realmente es esto. Si todo lo que manifestamos, eso no he hecho nada. Porque yo utilizo las redes sociales como todo y tal, pero y aquí en confianza.
¿Cuántas chorradas recibimos por el WhatsApp? Una barbaridad, una barbaridad. ¿Sí? De hecho, había una estadística que estuve leyendo que era, creo que el 40% del uso que se da a las redes sociales era para humor. El 30 y tanto para cosas sensacionalistas, ¿no? Para la ira, el 6%. Comentarios, o sea, es decir, que genial, pero después, ¿cómo lo usamos? Un desastre. Un desastre, un desconcierto. Y efectivamente, creo que si hablamos de esa parte, de esa profundización de nosotros mismos, de ese sentido de trascendencia, creo que eso nos va a acercar más como seres humanos. Conociendo eso y haciendo ese camino hacia adentro, porque el de afuera ya lo tenemos, pero hacia adentro hace falta dar pasitos. Y eso creo que son avances sociales que todavía están pendientes, que nos pueden ayudar desde luego como herramienta magnífica, pero claro, si el uso, como antes lo decía Dani, en base a chorradas, nos estamos perdiendo el camino interior. Y eso creo que es algo, una asignatura, pero bastante pendiente. Sí que hay falta, sí que hay mucha necesidad de cambio y de avance en lo social, pero sí podemos ver la tendencia muy grande y lo que nos queda y la importancia del desarrollo tecnológico y todo lo relacionado con lo virtual. ¿Dónde está el límite? A ver, ¿dónde está el límite? Mira, como estamos en una escuela de filosofía, yo voy a empezar por la filosofía. Hay un filósofo que yo admiro mucho que es Marco Aurelio, no sé si lo conocéis, que es un filósofo estoico. Marco Aurelio tiene una obra que luego se publicó que se llama Pensamientos, que no era una obra para publicar, no era una red social, era una red interna, donde hacía meditaciones para sí mismo como un diario. Y repite constantemente una frase que a mí me encantó, que es: depende de ti. Depende de ti. Es decir, que lo que está en nuestra mano, hagámoslo. Depende de nosotros. ¿Dónde está el límite? Pues yo te diría que el límite está en lo moral. Porque realmente los medios, los instrumentos, sea cual sea, no son ni buenos ni malos. El problema es con qué intención lo utilizamos. Y yo creo que esto lo podemos ver en todo en la vida. ¿Con qué intención utilizamos una palabra? ¿Con qué intención utilizamos un acto? ¿No? Un cuchillo. Un cuchillo nos puede servir para cocinar como una herramienta, o nos puede servir para herir a alguien. Nuestras propias manos. Las manos de los seres humanos han construido las maravillas más grandes de la historia de la humanidad, y también han hecho muchos actos terribles e innecesarios, ¿no? Entonces, entender que las redes sociales, toda esta proyección, son solamente un medio. Y como antes hablábamos de libertad, yo diría que esta pequeña libertad sí la tenemos. Elegir lo que estamos compartiendo, elegir lo que estamos buscando, o utilizar los medios para llegar a sueños, anhelos con verdadera importancia. Creo que esta pequeña libertad sí que la tenemos. No creo que sea una utopía ni algo bobalicón, sino que podemos empezar a hacerlo en el día a día. Luego creo que estoy de acuerdo con Marco Aurelio en eso. Creo que depende de nosotros. ¿Dónde está el límite? En lo moral. Para mí es lo moral. ¿Dónde está el límite? Estoy de acuerdo con Dani, es decir, lo marcamos nosotros mismos. Hoy estamos buscando un artículo para que veáis hasta qué punto tenemos que ponernos límites. Microsoft retiró un robot que hizo comentarios racistas en Twitter. Sabéis que Microsoft desarrolló y ahora también está Google, todos están desarrollando un robot pensando en los millennials para que responda automáticamente a los mensajes, correo electrónico, en fin, para que responda automáticamente, ¿vale? Que nosotros, responde tú, ¿cuánto tiempo fue eso? En muy poco tiempo. En muy poco tiempo se retiró Microsoft porque empezó a hacer, retiró el robot porque empezó a hacer comentarios racistas. El robot por sí solo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde se nutría el robot? De las conversaciones de la gente. O sea, los robots de inteligencia artificial
obviamente desarrollan respuestas en base a una entrada. Una entrada provoca una salida dentro de un conjunto aleatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ponernos límites, por el amor de Dios. Si no hagamos chorradas de este tipo. Porque al final resulta que queremos que la tecnología responda por nosotros mismos. ¿No será mejor que respondas tú por ti mismo? Que expreses tu pensamiento. No dejes en manos. Si queremos hasta que nos dé un robot artificial o la inteligencia artificial la solución a nuestros problemas. No seamos estúpidos, por el amor de Dios. Perdonadme que sea así de tajante, pero es que a veces, o sea, dedicamos una cantidad ingente para que eso, para eliminar el pensamiento humano. ¿Estamos dispuestos a eso? Sí, que la tecnología nos robe esa posibilidad. ¿Por qué? Pensad que una de las respuestas que le hacen a Google es que es la vida. Y queremos que Google responda. En vez de preguntarle a quién tenemos al lado. Creo que los límites, y ese... Dani ha empezado con la filosofía, yo acabo con la filosofía. Creo que la filosofía me invita a un compromiso con nosotros mismos y un compromiso moral. La moral no es algo subjetivo, es algo práctico, es algo muy del día a día. Y habla mucho de la integridad con nosotros mismos y de la integridad con los demás. Que seamos íntegros, que seamos afables, que desarrollemos todas esas virtudes que nos han hablado toda la vida, toda la vida. No vamos a descubrir la pólvora. Tal vez lo novedoso será lo realmente novedoso, no será la tecnología, sino poner en práctica las virtudes que nos da la filosofía. Porque no esperemos que las virtudes nos vengan de una máquina. No pretendamos que una herramienta nos dé las respuestas que nosotros no nos podemos dar nosotros mismos. Nos lo podrá dar una persona más sabia, porque ya está experimentada en la vida. Pero no esperemos que una máquina nos responda a las verdades esenciales del ser humano. Creo que hay cosas que hay que ponerle límites por sentido común. ¿Sabéis? Por sentido común. Hasta un juez le escuchaba a un jurista, le escuchaba y dice: no pretendamos que las leyes eliminen el sentido común de los seres humanos. Y creo que hay cosas que son de sentido común. El límite lo ponemos nosotros. El límite lo pone cuando un hombre sabe, por lo menos, hacia dónde quiere dirigir su vida. Y sabe lo que es útil y lo que no es útil. Por lo tanto, creo que la filosofía, que es lo que nos forma como seres humanos, es la gran respuesta. Muchas gracias, chicos. Creo que hemos tenido un debate, una charla, unas respuestas muy humanas sobre la tecnología, realmente. Y bueno, si alguien tiene una pregunta, puede poner un comentario, algo que quiere decir, compartir. Aunque no sea por redes sociales. Aunque no estén en la sala y están en el pasillo. ¿Sí? Bueno, yo pienso, no es por ser fatalista. Este comentario empieza... Pero a mí me da la sensación de que en realidad lo que estamos haciendo con las redes sociales es lo que somos. Buscamos aparentar, buscamos crear una imagen que vean los demás de nosotros, y eso es más importante para nosotros que qué somos realmente. Entonces llega un momento en el que el único objetivo es qué ven los demás de nosotros, qué piensan los demás de nosotros. Y yo creo que, nadie va con un látigo diciéndote cómo tienes que utilizar Facebook. Y la gente lo utiliza de esa manera. El problema es de la sociedad, ese afán por aparentar ha existido siempre. Ahora con esta herramienta se ha potenciado. Se daba más brío, lo permite. Mi comentario. Mi punto de vista. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso. Es decir, es que al final, sí. Yo creo que uno de los cambios fundamentales es el cambio de imagen.
O sea, una de las grandes cosas también. El cambio individual. Y fíjate, ¿no? Cuando es individual, no, individual de cada uno. Es individual, hablar del individuo, es también hablar de la sociedad. Y ese cambio creo que se pide a los padres. La preocupación por este tema, parece que no, yo tengo aquí artículos de prensa que son terribles, pero además por los propios creadores de esas tecnologías. Fijaros, los pioneros de Facebook critican su deriva hacia la manipulación masiva. Los propios que lo crearon, había el artículo comenta, el que hizo el icono del like, que era una chica, la ilustradora, y el ingeniero que lo diseñó, pues detrás de todo eso hay una tecnología, se han quitado de todas las redes sociales. De hecho, la que ilustró se ha dedicado a ilustrar, ha seguido haciendo ilustraciones para libros y lo hace a través de la red social de una amiga suya, porque ella no quiere saber nada de Facebook. Y el ingeniero que hizo esto se ha borrado de todas las redes sociales, porque le ha preocupado la deriva que ha tomado esa idea que en un momento era, oye, pues guay, ¿no? Y hacia dónde ha llevado, o sea, qué manipulación o qué instrumentalización se ha hecho de eso. Al final creo que somos las personas, definitivamente lo que tú has dicho. Es una herramienta. Es una herramienta. Un destornillador puede ser una herramienta o un arma blanca. Totalmente. Curioso respecto a lo que ibas a decir tú, porque es verdad que la mujer esta, incluso cuando hizo Mark Zuckerberg, creo que se llama, sí, cuando hizo Facebook, sabía lo que estaba haciendo, sabía que lo que estaba haciendo era una bomba de relojería que realmente era como Albert Einstein cuando encontró la fusión nuclear, era poder ser un arma ultra potente y ultra beneficiosa, pero también se podría ver de un matiz mucho más perjudicial. Y realmente yo creo que, bueno, últimamente se está mucho viendo como realmente las redes sociales en sí no tienen la culpa de nada. Eso es lo que dice. Sí. Él, que es una herramienta que es neutral, solo que depende del uso que lo utilice, que con qué fin, porque la finalidad es. Pero bueno, yo lo veo con una potencialidad increíble y que cubre una necesidad del ser humano que, como habéis dicho antes, es imprescindible, la comunicación y el ser social. Totalmente. Mira, te voy a poner un ejemplo para eso. Pero que los creadores... Muy sencillo. Un cuchillo. Nosotros un nene, cuando es chiquitillo, nene no, con el cuchillo no que te coge. Nene, o sea, un cuchillo, desde chiquitito, ¿qué queremos decir? Necesitas una educación y una formación para saber qué hacer con un cuchillo. Porque si no te puede hacer daño y puede hacer daño a los demás. Pero principalmente protegemos a los niños de un cuchillo que tenemos todos en nuestras cocinas, en nuestras casas, para que ese niño no se haga daño a sí mismo. ¿Sí? Ya no hablo ni de arma blanca, no, para que ese niño no se corte. Sabemos que pasada una edad, cuando ya se le ha formado y ya tiene un poco de criterio, el niño sabe que eso es para cortar la cebolla, para tomate y no para cortarse. ¿Vale? Creo que con estas herramientas tan potentes pasa eso. Necesitamos educar primero para después saber cómo usarla. Pero usarla desde el principio sin una formación y sin un criterio, pues es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería. De hecho, hay un dato muy interesante que decía que últimamente los niños ya saben usar el teléfono a partir de los 2 años. Un niño a partir de los 2 años ya es capaz de coger el teléfono, manejar. Muy antes. Sí, pero que ya una media, 2 años ya es una media y ya es bastante peligroso. Así que, como bien decíamos, no estamos preparados, no tenemos una formación, los niños nacen y se encuentran con la tecnología. Hablando de redes sociales, no sé si hace tiempo visteis que ocurrió mucho una imagen donde se veía a 3 personas de distintas alturas mirando a través, era un estadio de fútbol o algo así, ¿no? De la barrera, ¿no? Entonces se veía una imagen a los 3 con una caja debajo para poder ver las 3 cajas del mismo tamaño. Entonces el pequeñito tenía una caja adaptada a su tamaño para que todos pudieran ver igual. Los seres humanos, aunque en anhelo y en sueño somos muy parecidos, en realidad somos muy diferentes. No somos iguales. Tú y yo no somos iguales. Nadie de los que estamos aquí somos iguales. La fraternidad no es que por fuerza todos tengamos que ser iguales. Fraternidad es que con nuestras diferencias sabemos construir un núcleo común. Podemos integrar nuestras diferencias y construir un conjunto con una meta común.
Fraternidad viene de frater, que es el hermano, ¿no? Entonces, realmente sería sentir a todos los seres humanos como hermanos porque están en el mismo camino que nosotros, seguramente buscando lo mismo que nosotros, con objetivos muy parecidos en la vida. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y un chino de hace 3000 años no tendría los mismos anhelos profundos que tú? Déjalo superficial. ¿Cómo vivía? ¿Qué vehículo utilizaba? ¿Qué comía? Dejamos eso aparte. ¿Los anhelos no serían los mismos? ¿No? Y sobre todo en estas cuestiones filosóficas y esotéricas de qué es la vida, el sentido que tiene, eso todo ser humano se lo ha preguntado. Yo creo que todo ser humano con un poquito de sentido común se habrá preguntado, ¿yo quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es la vida? Luego hay muchas respuestas, pero creo que todo ser humano ha pasado por esa, todo ser humano, por lo menos todo ser humano adulto ha pasado por esa incógnita, ¿no? ¿Hay más preguntas? Bueno, pues entonces, bueno, si queremos seguir comentando, tenemos el bar abierto, podemos tomar algo y con una tapita o un minuto podemos seguir charlando. Bueno, Jesús, Dani, enhorabuena y muchas gracias por este despliegue humano en lo tecnológico, que yo lo resumiría así. Y me quedo con una frase que ha dicho Dani, que nos invitaba a preguntarnos si seguimos siendo virtuales en lo real. Y creo que es muy interesante con la definición de virtual, si realmente seguimos siendo virtuales en nuestro día a día. ¿Cuántos humanos somos? ¿Para qué usamos las redes sociales? ¿Y cuál es nuestro objetivo con todo eso? Ya que se acerca la Navidad y vamos a hacer un descanso, a partir de enero volveremos a retomar todas las actividades del centro con el nuevo programa de actividades. Así que os invitamos a revisar la web, el Facebook, el Instagram y todo lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la conferencia, porque efectivamente sí que hay que estar en el mundo virtual. Yo creo que hay que estar, sobre todo poder difundir el mejor mensaje, y nosotros es lo que tratamos de hacer. Así que muchísimas gracias a todos por venir y esta es vuestra casa.